Hola a todos, a todas. Les habla el profesor Rodrigo Carrasco Retamal, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En este video vamos a revisar los resultados de la guía que lleva por título Las causas de la exploración europea en el siglo XV. Recordarles que estamos en la unidad número 1, que se llama ¿Cuáles fueron los impactos que produjeron en América la exploración y la conquista europea? La primera pregunta: se les pedía identificar dos causas que motivaron a los europeos a explorar el mundo. Para eso se podían basar en el video adjunto y habían 4 causas que eran posibles para responder esta pregunta. Las causas económicas tenían que ver con la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. ¿Por qué? Porque para los europeos la ruta terrestre que había disponible para conectar con Asia o con Oriente estaba bloqueada por la ocupación de los turcos otomanos en la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Esto fue muy importante para los europeos porque dependían de esa ruta para poder obtener riquezas como la seda o las especies, que eran muy valoradas en esa época. Eso los obligó entonces a buscar nuevas rutas por el océano. Una segunda causa también muy importante es de carácter geográfico, porque en esa época ya se suponía de que la Tierra no era plana, sino era redonda. Una tercera causa, también muy importante, fue el avance tecnológico y la innovación en muchos adelantos que permitieron navegar en ultramar en esa época, como por ejemplo la brújula, el astrolabio, las carabelas, entre otros. También no es menor la mentalidad que predominaba en esa época, una mentalidad para los europeos donde el espíritu de aventura era realmente importante, así como la necesidad de difundir el cristianismo, la religión católica, y alcanzar la fama. Estos son elementos también importantes dentro del último factor o la última causa, que es la mentalidad de la época. En resumen, tenemos causas económicas, nuevos conocimientos geográficos, mentalidad de la época y avances tecnológicos. La segunda pregunta: se les pedía que pudiesen identificar las características, el uso de algunos objetos tecnológicos de la época, junto con dibujar o representar, ¿no es cierto?, cómo eran en esa época. El primero de ellos, que aparece como ejemplo, es el telescopio, el cual, como saben, permite observar objetos lejanos con detalles que a simple vista no se ven. La brújula era un instrumento que servía para orientarse principalmente en base a los 4 puntos cardinales. El astrolabio era un instrumento que permitía ubicar la posición de las estrellas y a partir de eso ver cuál era la posición de un barco en el mar. Imagínense que navegaban largas distancias mar adentro, debían saber orientarse. El sextante, en cambio, era un instrumento que permitía, al medir dos ángulos, en este caso el horizonte y el sol, permitía a través de eso saber la hora del día, si es que se estaba navegando en una embarcación a ultramar. El mapa portulano, en cambio, era una representación gráfica, era un dibujo de un mapa como lo conocemos actualmente, que se creaba a partir de la experiencia de los propios navegantes, quienes ubicaban puertos y se guiaban por los puntos cardinales. Eso se graficaba, se representaba en un mapa, que tenía por nombre los mapas portulanos. Nacen desde el siglo XIII. Las carabelas eran embarcaciones con vela ligera, lo que les permitía trasladarse, transportarse, gracias a la fuerza del viento. Y por eso se hacían naves mucho más rápidas y útiles para navegar largas distancias. La pregunta a continuación del cuadro dice: ¿por qué crees que los objetos tecnológicos facilitaron los viajes de exploración en esa época? Lo que se esperaba responder tiene que ver con que sin estos adelantos tecnológicos de la época habría sido imposible viajar largas distancias en el mar.
tienen que tomar en cuenta que todos estos objetos que acabamos de describir permitían orientarse, porque en esa época no existían ni GPS, ni Waze, ni existía ningún tipo de tecnologías que hoy día conocemos que nos permiten ubicarnos fácilmente en el mapa. Por lo tanto, eran métodos que para ellos, los europeos, les servían para navegar y continuar con sus recorridos en las profundidades del océano. Finalmente, la última pregunta dice, en relación a la clasificación de las fuentes históricas que revisamos en clases, según su origen y su naturaleza, ¿cómo podríamos clasificar a todos estos objetos que vimos en la tabla anterior? Bien, la respuesta correcta para el origen de las fuentes históricas son fuentes primarias. Son fuentes primarias porque son creadas en el mismo contexto histórico o en la misma época de la cual se nos está hablando. Las brújulas, los telescopios, los astrolabios, las carabelas, etc., son objetos que permanecen y que se crearon en esa época. Por lo tanto, hoy día nos sirven como fuentes históricas de origen primario. En cambio, cuando hablamos de la naturaleza, tenemos que decir que son fuentes de tipo material. Son fuentes materiales porque son objetos. Son objetos concretos. Bien, espero haberles ayudado con esta revisión de las respuestas de la guía. Nos veremos en un próximo video para continuar con los contenidos de reforzamiento y propios de la unidad que tenemos que trabajar. Espero que estén muy bien.